Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Lidia Esmeralda Coca Jiquichi, de segundo semestre, sección B, y aquí le vengo a explicar un poco sobre el proceso legislativo y el proceso de interpelación. El primero es el proceso legislativo, y para comenzar debemos saber quiénes son los que pueden dar una iniciativa de ley para poder hacer o crear una ley, y los que pueden crear o elaborar o presentar una ley según la Constitución Política, el artículo 174, son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, que son los diputados, el judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. El primer paso es la presentación y discusión de la iniciativa de ley, que es cuando el organismo legislativo acepta y luego delibera sobre una ley que les ha sido presentada. Y primero se pone en discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días, y nos dice que también no podrá ser votada hasta que tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Y se efectúa aquí una ley de urgencia nacional, que esta puede ser aprobada con la votación de 2/3 del número total de diputados que la integran. Y el fundamento legal es la Constitución, el artículo 176. El segundo paso es la aprobación, que es el acto por el cual los miembros del organismo legislativo manifiestan su asentimiento con el proyecto de ley. Esto con el voto de la mayoría del Pleno y de la mayoría de los diputados que integran el Congreso. Si se aprueba la ley, en un plazo no menor de 10 días, la Junta Directiva del Congreso de la República debe mandarle al organismo ejecutivo o al presidente esta ley ya aprobada por ellos para seguir con el proceso y para seguir con los siguientes pasos. Esto está fundamentado en la Constitución en el artículo 177. El tercer paso es la sanción, y nos dice que la sanción es cuando el presidente de la República ya recibe la ley y tiene 15 días para poder aceptarla o bien devolverla. La acepta cuando considera que la ley está hecha acorde con la Constitución y las demás leyes ya existentes. Esto fundamentado con el artículo 175 de la Constitución, la cual se llama jerarquía constitucional. Y si la devuelve, tiene que ser con las correcciones o con las observaciones correspondientes. Y esto está fundamentado en el artículo 177 de la Constitución. El siguiente paso es la promulgación, que es el acto por el cual el Poder Ejecutivo reconoce formalmente la existencia de la ley y admite su carácter obligatorio. Esto está fundamentado en el artículo 177 de la Constitución. Y la última es la publicación y vigencia, que es el acto por el cual la ley promulgada y sancionada se da a conocer a los habitantes para su información y cumplimiento. Comienza a regirse después de 8 días de que se publique en el diario oficial, a menos que la misma ley pues cambie estas disposiciones, ¿verdad? Esto está fundamentado en el artículo 180 de la Constitución. En el paso de sanción, también para terminar, podemos resaltar el veto, que es la facultad que tiene el presidente de la República para no aprobar una ley aprobada ya por el Congreso. Y esto está fundamentado en el artículo 178. Es importante para este paso de la sanción. También podemos decir que el Congreso, si en dado caso rechaza el veto del presidente, puede, con la votación de 2/3 de sus miembros, puede hacer que el organismo ejecutivo sancione y promulgue esta ley. Y esto está en la Constitución en el artículo 179. También es importante decir que las únicas leyes que no necesitan de este paso o que se lo pueden saltar son las que son en relación al régimen interno del Congreso, o las que están mencionadas en el artículo 165 y 170 de la Constitución. Esto está fundamentado en el artículo 181 de la Constitución. Bueno, el siguiente proceso es el proceso de interpelación, y bueno, la interpelación, muy resumidamente, es el poder que puede ejercer el poder legislativo sobre el poder ejecutivo a través de la Cámara Legislativa, que exige que un ministro informe acerca de ciertos actos de gobierno, ¿verdad?
Y para entender un poco la interpelación, también debemos decir que existen algunas excepciones en los temas que se pueden tratar en este proceso. Y el primero son los asuntos diplomáticos que interfieren en las relaciones internacionales, mientras que el segundo son las operaciones militares pendientes de ejecución. Un ministro interpelado no puede hacer los siguientes actos. El ministro no puede ausentarse del país y el ministro no puede excusarse de responder. Entonces, esto está obviamente fundamentado en la Constitución, en el artículo 166 y en el artículo 167 respectivamente. Y bueno, y vamos a empezar con el trámite de la interpelación o los pasos que se debe seguir durante la interpelación. El primer paso es la solicitud durante sesión plenaria o mediante oficio, que es cuando se pide dentro de la agenda del Congreso, se pide en el apartado mociones y proposiciones que se pueda llevar a cabo la interpelación, o también puede ser de forma escrita también la solicitud a la Secretaría del Congreso. El segundo paso es la comunicación de las preguntas básicas, que esta se hace 48 horas antes, ¿verdad? Y se le presenta 48 horas antes al ministro interpelado. El tercer paso es la fase de preguntas básicas y adicionales, perdón. No pueden ser calificadas ni restringidas. Y pues estas preguntas, ¿verdad?, son dirigidas hacia el ministro que está en proceso. El siguiente es la fase de debate, que es cuando se debate acerca de la interpelación que se está presentando. El siguiente es la solicitud de declaratoria de falta de confianza, que esta se puede hacer con el voto de por lo menos 4 diputados. Y el siguiente paso es cuando ya todos los diputados, o por lo menos la mayoría, ya aprueban esta falta de confianza para poder presentarla. Y el siguiente paso es que se dé la renuncia del ministro que está en proceso. El siguiente paso es que el presidente de la República bien pueda aceptar la renuncia, que ahí es cuando da fin el proceso, o bien no la acepte, que es cuando seguimos con los siguientes pasos que voy a decir. Si el presidente de la República no acepta la renuncia, el ministro interpelado puede recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Entonces ahí es cuando el ministro, como no le aceptaron la dimisión o la renuncia, tiene que ir al Congreso nuevamente para poder seguir con el proceso y seguir con el siguiente paso, que sería la ampliación de la interpelación. Y con esta ampliación de la interpelación se escuchan las explicaciones y se discute el asunto nuevamente. Después se ratifica el voto de falta de confianza para poder seguir con el proceso. Y esta ratificación se hace obviamente con la mayoría de votos del Congreso nuevamente. Y el último paso, en caso de ratificación, se tiene por separado al ministro del cargo inmediatamente, que es cuando ya se le quita o se desliga del cargo el ministro, y es cuando da por finalizado el proceso de interpelación. Y estos pasos están también fundamentados en el artículo 166 y 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y solamente muchas gracias.